Bienvenidos a Economía y Empresa. Nos encontraremos cada lunes y miércoles para compartir análisis, información y debate. Podrás vernos en todos los canales digitales de EdiTV, en TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y X. Y también cada lunes y miércoles en la página web del periódico El Diario y un especial los días domingo en la edición impresa en el periódico. Economía y Empresa, información que conecta. Esto es Economía y Empresa. ¡Comenzamos! En este momento, lamentablemente, Bolivia respira la crisis económica, quizás una de las más graves que hemos tenido en estas últimas décadas. Pero ahora tenemos que buscar soluciones. Estamos cerca a las elecciones presidenciales. Hay dos candidatos que están en pugna, Tuto Quiroga y Rodrigo Paz. En el anterior programa entrevistamos a Ramiro Cavero de Alianza Libre, que representa a Tuto Quiroga, quien nos expresó sus criterios para salir de la crisis. Ahora hacemos lo mismo con Gabriel Espinosa, el jefe económico del PDC, quien nos expresará sus criterios sobre el dólar, sobre la subvención de los combustibles y sobre la crisis en los mercados especialmente. Veamos qué nos dice para emitir un voto consciente en las próximas semanas. Lo primero que quiero consultarte es qué se va a hacer si Rodrigo Paz llega al gobierno. ¿Qué se va a hacer con las colas y las filas de gas inmediatamente? Porque el gobierno ha dicho que va a dejar hasta noviembre la provisión garantizada, pero después de eso no sabemos qué va a pasar. O sea, ¿podrías dar una respuesta al respecto? Sí, mira, de hecho esa es una de las principales preocupaciones y motivos por los cuales nosotros encaramos el viaje a Estados Unidos. Hemos trabajado en una solución que tiene una rama financiera y una rama logística operativa para obtener combustible. Obviamente los datos no te los puedo dar, pero entendemos que a partir del 8 de noviembre es muy probable que encontremos un país sin combustible, sin la posibilidad de abastecerlo por conductos, pues como se han venido haciendo a través de estos traders y demás muy rápidamente, y la situación se ha vuelto cada vez más desesperante. Además, hay que entender que en el momento de la transición del gobierno vamos a estar iniciando la campaña de verano en Santa Cruz, donde pues se requiere combustible más allá de la disponibilidad o no por un tema básicamente de naturaleza, de clima. Y por otro lado, el sector minero pues ya viene enfrentando muchísimos problemas. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos, como te digo, trabajando con una serie de proveedores que a su vez pues tendrán un mecanismo financiero que nos va a permitir asegurar la provisión de combustible desde el primer día de gobierno. ¿Esto tiene relación con el viaje que han hecho a Estados Unidos? O sea, que posiblemente va a venir de ese país el combustible. No necesariamente. Lo que sí estamos trabajando, como te digo, con Estados Unidos es una serie de mecanismos de garantías y de apertura financiera para lograr la provisión de combustible. Se está trabajando también con varios países vecinos. Insisto, como no somos todavía una fuerza electa, esto dependerá del voto el 19 de octubre, pero en el momento que nos constituyamos como tal, si los resultados se dan, pues ahí ya podremos hablar de manera oficial y obviamente pues transparentar los acuerdos que se están trabajando por ahora. Por lo menos hasta diciembre de este año, si llegan al gobierno, el precio va a ser el mismo de la gasolina, el diésel, el GLP y el gas natural que tenemos para las termoeléctricas. Mira, no te puedo dar una fecha exacta, estas cosas no suelen anunciarse. Sí te puedo decir que los primeros días de provisión de combustible los precios se van a mantener porque cualquier movimiento en los precios de los combustibles tiene que acompañarse de una serie de medidas complementarias
Ya lo hemos vivido el 2010, el gobierno de manera muy torpe movió el precio de los combustibles sin tomar en cuenta que esto tiene efectos sobre la población, sin tomar en cuenta que hay que empujar también la productividad, hay que facilitar una serie de recambios que se tienen que dar cuando se mueve el precio tan importante como es el del combustible. En ese sentido, nosotros estamos trabajando un paquete de reformas normativas que pues facilitarán esta transición y harán menos difícil el reajuste de los precios a los combustibles. Quizás estás viendo noticias internacionales y en Ecuador se ha levantado la subvención de los combustibles y ahorita están en muchas manifestaciones populares. ¿Nosotros vamos a coger el mismo rumbo o qué se va a hacer con la subvención a la gasolina, el diésel, el GLP y el gas natural? Mira, es muy buena tu pregunta. La situación en Ecuador tiene que ver con una situación estrictamente financiera. Sin embargo, el desabastecimiento que se ha ido viviendo en Bolivia creo que ha dejado a la población muy consciente de que esta política económica, esta política de subvenciones que se inicia ya por el gobierno de Tuto es insostenible y le hace mucho daño al país. Lamentablemente Bolivia no produce hoy por hoy combustibles, no produce prácticamente nada del diésel que consume. Y hoy día cada vez menos gasolina de la que consumimos, 60% de la gasolina que consumimos es importada. Esto explica gran parte de los problemas que hoy día vivimos, la inflación, la falta de abastecimiento de algunos productos básicos, la ruptura en las cadenas productivas y en consecuencia pues está absolutamente claro que la gente entiende que es mejor tener combustible para que la economía funcione a tener una idea de subvención que en realidad es capturada por muy poca gente. Cerca del 30% del combustible que hoy día nosotros importamos como país es revendido al exterior como contrabando, así que hay muy pocas personas que en realidad se están beneficiando de ese subsidio. Y por otro lado, y con esto termino, el subsidio no cae del cielo, lo pagamos todos. Al ser pagado por el gobierno es también pagado por nosotros porque al final del día al gobierno lo mantenemos nosotros. Entonces, puedo entender que se levante el subsidio diferenciado, paulatinamente, de golpe, ¿cómo? Mira, estamos trabajando en el mecanismo más adecuado porque obviamente hay que balancear esto con los impactos sociales y eso también merece una evaluación muy profunda de la situación social de las familias, de la situación socioeconómica de las familias. Para eso es necesario desarrollar herramientas muy potentes, estadísticas, financieras y económicas. Estamos en ese trabajo, pero sí te puedo decir lo siguiente, con el diésel vamos a ir muy rápido porque, como te decía, 95% del diésel que consumimos en Bolivia hoy día es importado. El otro 5% no es que lo producimos, simplemente lo proveen otros sectores, ya sea de manera privada o a través del biodiesel. Y en el caso de la gasolina, pues evidentemente aquí va a haber un tratamiento diferenciado porque es muy relevante para el transporte cotidiano de las familias y pues en este caso vamos a trabajar con precios diferenciados. Lo que sí es también importante mencionar es que esto se acompañará con una serie de medidas de corte social, de tal manera de proteger a aquellas familias más vulnerables ante los movimientos de precios que se vayan a dar. Ramiro Cavero, que es de tu competencia, o sea, el responsable económico de Tuto, ha planteado que sea la subvención solamente para el transporte público y el privado que ya no tenga subvención de la gasolina. O sea, ¿comparten ese criterio o tienen otra fórmula? Mira, yo creo que Ramiro ve la vida un poco de manera anticuada. Hoy día es muy difícil tratar de segmentar de esa manera, hay que encontrar mecanismos más eficientes para lograr segmentar la subvención a los combustibles. Te doy un ejemplo muy simple. Yango es parte del servicio público de transporte urbano.
Hoy día cualquier persona puede inscribirse en Yango y aparecer como transporte público. Imagínate tú entonces ahí cuando tú dices de manera tan simplona, para el transporte público va de esta manera, va a haber muchos vivos que probablemente se aprovechen de estas tecnologías y terminen pues distorsionando el objetivo de esta segmentación de precios. Nosotros estamos yendo un poquito más allá, estamos trabajando en mecanismos de segmentación que van a llegar a los que más incidencia tienen sobre el costo de transporte, sobre el costo para las familias. En este sentido vamos desarrollando estas herramientas. Obviamente no las puedo anunciar porque en la medida que tú transparentas demasiado este tipo de cosas y preanuncias este tipo de cosas, pues obviamente la gente va encontrando también los mecanismos para poder vulnerar el esquema de diferenciación. Algo relacionado con los combustibles es la electromovilidad. Recién esta semana yo he hecho una entrevista, hay un ingeniero cochabambino de una empresa de allá que muestra que él ya ha transformado una Peta en Bolivia, claro, con motor chino y todos los artefactos chinos, pero ya ha transformado y él propone que los autos chutos, o sea, los que quieren nacionalizar, ingresen, pero que se les cambie el motor y que sean eléctricos para que ya no consuman gasolina. ¿Qué te parece la idea y qué están pensando de la electromovilidad? Mira, nosotros junto con los movimientos de precios lanzaremos, como te decía hace unos minutos, un paquete de medidas. Un grupo de medidas tiene que ver con protección social. El otro grupo de medidas tiene que ver con fomento al recambio tecnológico de la matriz de transporte en el país y también con la posibilidad de acceder a electromovilidad. No solamente nos quedamos, por ejemplo, con los vehículos eléctricos, hablamos también de reformas para acceso a recambio de motocicletas, por ejemplo, que se han vuelto muy relevantes para el sector de la distribución de productos en el mercado urbano y en el norte del país, donde gran parte del transporte público tiene que ver con este tipo de vehículos. A eso hay que sumarle el hecho de herramientas de acceso a financiamiento para que se pueda facilitar el recambio y finalmente el uso del gas, que si bien hoy día pues estamos produciendo cada vez menos, a través de medidas de muy rápida aplicación se puede fomentar un incremento en la producción muy rápida de los campos ya existentes, siempre y cuando pues reajustemos los precios. Entonces, en ese sentido, insisto, el paquete que se está preparando para permitir una salida ordenada de los subsidios es mucho más grande y mucho más amplio que solamente mover los precios de los combustibles. Has tocado un punto importante de los precios del gas. Nosotros usamos el 70% de la electricidad de Bolivia, que es generada por gas. El resto del 30% es por las energías renovables. Pero el gas para las termoeléctricas es subvencionado a 1.3 el millar de pies cúbicos. Eso no les permite a las hidroeléctricas, a la energía solar, hacer inversiones porque están compitiendo con un gas casi regalado, ¿no? Entonces, ¿qué se va a hacer al respecto? Bueno, esa es también una parte de la cadena que se tiene que racionalizar. Tú bien lo has dicho, esta distorsión en la cadena de precios está llevando a una situación de crisis energética que podría ser insostenible para el país. Y de hecho, en el análisis que nosotros hacemos, no nos quedamos solamente con el diésel y la gasolina. Esa sería ver el problema de una manera parcial. Bolivia hoy día enfrenta una crisis energética. Produce menos energía de la que necesita y además de eso distorsiona los precios y por lo tanto incentiva todavía menos producción. Es un tema que hay que trabajar, es absolutamente cierto, hay que reordenar de nuevo la cadena de precios. Esto no necesariamente significa mayores incrementos porque aquí también tiene que ver la forma en la que se sale de la subvención a los hidrocarburos. Hay que redistribuir esos recursos para que lleguen a donde tienen que llegar y se pueda sostener la cadena de producción energética en el país. En el mercado interno se le puede subir el precio de 1.3 a 2 que han propuesto la Cámara Boliviana de Electricidad y Ramiro Cavero dice a 3. ¿Se puede subir el precio del millar de pies cúbicos para incentivar a los renovables?
Sí, así es. De hecho, ese es uno de los puntos que nosotros estamos trabajando también. Tiene que ver con la necesidad de fomentar primero el mercado privado de energía, y esto tiene que ver con, de nuevo, racionalizar la cadena de precios. La ley de energía, cuando fue promulgada, tenía elementos muy importantes que hoy podrían ser muy útiles, pero que lamentablemente, a partir de una visión obtusa y dogmática de la economía, se fueron quitando. Uno de ellos era la generación privada y la posibilidad de la venta entre privados de energías. Eso hoy día se ha quitado a través de varias leyes del presupuesto, y eso ha frenado tanto la inversión como el desarrollo de las energías renovables. Esa situación se va a revertir, se va a avanzar muy rápidamente en la apertura del mercado para que el sector privado pueda generar energía renovable, y obviamente esto también tiene que ver con la necesidad de racionalizar la cadena de precios en toda la cadena energética. Otro tema que es importantísimo es el dólar, que nos preocupa a todos los bolivianos porque incide hasta en cualquier artículo que tengamos. No hay industria nacional que no necesite materia que venga del exterior y que se compra con dólares. Hasta las mañaneras que hacen ropita compran sus botones, cierres, tela, y lo único nacional es su mano de obra. Entonces el dólar es importante. ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Se mantiene? ¿Hay tipo de cambio fijo? ¿Hay bolsín? ¿Qué pasa con el dólar? Mira, la idea del bolsín ha sido una herramienta muy útil para salir de una crisis que tenía sus particularidades allá por los 70s, 80s. En primera instancia, gran parte de los distintos tipos de cambio que se tenían en aquel momento los emitía el propio Banco Central, y por lo tanto, pues era relativamente fácil con un decreto unificar el tipo de cambio. Hoy día, pensar que aplicar la misma receta puede llegar a solucionar el problema cambiario que nosotros tenemos puede ser muy dañino para la economía. Ese es un gran problema. Cuando tú lees la economía estás desconectado de la economía actual y lo lees con lentes de los 80s o 90s, pues puedes llegar a proponer ideas que parecen buenas, pero que hoy día generarían muchos más problemas. Lo que hay que hacer con el tipo de cambio hoy día, primero que nada, es unificarlo, pero hay que unificarlo usando mecanismos de mercado, porque de los 5 tipos de cambio distintos que hoy día tenemos nosotros en la calle, el de los bancos, el de librecambista, el de criptomonedas, el que está en las fronteras y el tipo de cambio oficial, 4 están determinados en el mercado, y uno, que es precisamente al que nadie respeta ni al que nadie le cree, es el que determina el Banco Central. Así que evidentemente ahí el mecanismo tiene que ser distinto. Hay que seguir los parámetros que fueron muy exitosos. Un solo tipo de cambio para que todos sepan exactamente a cuánto está el dólar, que además sea previsible, y este es otro elemento. El tipo de cambio fijo se ha confundido con estabilidad, pero si tú miras las economías vecinas que tienen una situación económica muy positiva, Chile, Colombia, ¿qué te puedo decir? Cualquier país que usa el euro, cuando tú miras las economías alrededor del mundo, el dólar o el tipo de cambio no necesariamente está fijo. La variación de los precios no es mala per se. Lo que sí perjudica mucho, primero y principal, es no saber exactamente cuál es el precio, por eso es necesario unificarlo, pero también hay que mitigar la volatilidad. No es posible para una economía gestionar los negocios si el dólar amanece en 15, al mediodía llega a 20, 21 y al final del día está en 18. Eso se tiene que eliminar. Entonces, el nuevo esquema cambiario será un esquema cambiario donde habrá un solo tipo de cambio, donde el tipo de cambio se determine en el mercado, va a ir flotando evidentemente, pero el Banco Central estará encargado de que esa flotación y ese movimiento del tipo de cambio sea previsible para la gente, es decir, intervendrá en aquellos momentos donde hay mucha volatilidad. Pero ese cambio fijo, ¿a qué precio? O sea, ¿nos mantenemos a 6.96? No. No va a haber un tipo de cambio fijo, va a haber un tipo de cambio que se vaya moviendo, que permita
ganar competitividad a los productores, que le permita ajustar los precios, que permita aprovechar los buenos momentos de las materias primas o de los productos que nosotros vendemos al mundo. El precio, pues habrá que verlo, habrá que ver la situación que se deja al país, en la que se deja el país el 8 de noviembre, y obviamente pues a partir de eso ir ajustando e ir eliminando la posibilidad o la falta de información en el mercado para que todos los precios vayan convergiendo a uno solo. El 6.96 ya no es posible y de hecho es muy malo para la economía. Así que yo te diría que el nuevo tipo de cambio será un tipo de cambio que se moverá, no va a ser dañino para la economía, todo lo contrario, nos permitirá fortalecer las exportaciones, nos permitirá atraer inversiones, nos va a permitir pues desarrollar el aparato productivo que ha estado muy golpeado en los últimos años. Tú bien lo has dicho. La industria nacional depende de importaciones, pero la industria nacional, al tener un tipo de cambio fijo, también ha estado muy golpeada porque no podía exportar. Hoy día tú ves botellas de vino boliviano en los mejores restaurantes en Nueva York. Y esto tiene que ver con la competitividad cambiaria que tenemos hoy, de manera desordenada, evidentemente, pero que hay que empezar a utilizar muy estratégicamente para poder fomentar la apertura del país al exterior. Entonces, está sobre 10, o sea, más o menos haciendo los cálculos como economía que manejas, que dominas, porque es tu área, estaría sobre 10. Mira, el que quiera predecir lo que va a pasar con el tipo de cambio y poner un precio es un chanta, es un charlatán. No hay manera de saberlo porque depende de las fuerzas del mercado. Lo que sí te puedo decir, el nuevo tipo de cambio será un tipo de cambio que va a estar dentro del rango manejable para la economía. Hemos llegado a picos de 14, 15 bolivianos, incluso un poco más en algún momento. Hoy día estamos en el orden de los 11.50, 12 bolivianos. Creo yo que podría estar un poquito más por debajo de lo que está hoy por hoy, y luego a partir de ahí pues tener movimientos muy predecibles para que la gente no se asuste, no termine corriendo a la casa de cambios o a la plataforma de criptomonedas para tratar de proteger su poder adquisitivo. Eso ya no va a volver a pasar. El monto exacto, el número exacto del tipo de cambio, eso no lo puede predecir nadie. A propósito de criptomonedas, recientemente hemos conversado con Diego Monroy, que es un experto boliviano que se dedica a la asesoría de criptomonedas y ha planteado a Chaco de YPFB hacer a través del gas, de las teas, de los flares, de los pozos, aprovechar esa energía que se desperdicia para hacer gas, para hacer criptomonedas, para crear criptominería. Pero indican que no se puede porque YPFB dice que no se puede industrializar y esto se ve como industrialización del gas y un privado no puede industrializar. O sea, es una traba legal más que técnica, porque técnica en 6 meses se puede poner en marcha aprovechando ese gas. ¿Qué va a pasar con la criptominería y las criptomonedas? ¿Se las acepta? ¿Se las rechaza? ¿Qué pasa? No, absolutamente. Primero y principal, la criptominería es una fuente de ingresos potencial para países como los nuestros, que hoy día, si hacen las cosas bien, pueden llegar a tener una oferta energética muy superior a su demanda. Eso es absolutamente claro. Pero de nuevo, acá Bolivia tiene un camino que recorrer que también lo ha señalado muy bien, que es sobre todo normativo, para poder facilitar el desarrollo de estas actividades. Y aquí viene lo que se ha usado como uno de los eslóganes de campaña, el Estado tranca. El Estado tranca genera este tipo de trabas que impiden, por ejemplo, aprovechar energía que hoy día estamos quemando en vez de poder usarla para generar riqueza. Simplemente porque algún burócrata cree que puede generar algún tipo de incentivos o que cree que puede controlar una economía desde un escritorio. En ese sentido, el objetivo de la gestión de gobierno, si se elige al PDC el 19 de octubre, tiene que ver con levantar estas restricciones, tanto para generar energía sostenible como para producir o como para minar criptomonedas. Absolutamente abiertos a eso, es parte del objetivo de la eliminación del Estado tranca.
También nos preocupa que la plata de las AFPs, que ahora es la gestora, está siendo utilizada quizás para llenar unos huecos que tiene en la economía el gobierno, y que cada vez nuestro dinero como rentistas vale menos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se va a garantizar? ¿Qué va a pasar con los fondos de las pensiones de los rentistas? Mira, hoy día el gobierno tiene un déficit fiscal de más o menos 5.000 millones de dólares, de los cuales 4.000 son financiados por el Banco Central y otros 2.000 están siendo financiados por la gestora. ¿Cómo? A través de compras de títulos y bonos que le vende el gobierno a la gestora. La gestora lo califica como inversión, pero estos títulos y bonos que están a tasas del 4, 5, 6% están en bolivianos y evidentemente esos rendimientos ante un escenario inflacionario que tenemos hoy día pues son muy bajos. Lo que se quiere hacer con la reducción, y aquí vuelvo al tema del Estado tranca, vuelvo al tema de contener el déficit fiscal, de reducir rápidamente el déficit fiscal, pues esto está vinculado primero y principal a dejar de usar recursos del Banco Central que generan inflación y deterioran el poder adquisitivo de la gente, pero también a dejar de usar los recursos de la gestora como fuente de financiamiento de gasto público deficitario. Cuando tú liberas esos recursos, la gestora empieza a invertirlos en bonos, en la bolsa de valores, empieza a invertirlos en depósitos en los bancos comerciales, que a su vez luego los bancos comerciales transforman en crédito y por lo tanto dinamizan la economía. El objetivo de reducir el gasto público entonces está vinculado a proteger también el valor de las jubilaciones, porque se deja de malutilizar los recursos de los aportantes a la gestora y se empieza a direccionar hacia lugares donde tendrán más rentabilidad, donde le darán en consecuencia pues una mejor jubilación a la gente. ¿Hay posibilidad de gestoras paralelas privadas o solamente el Estado va a estar? Eso implicará un trabajo de reforma constitucional de manera parcial, evidentemente, que habrá que consensuar. Esto no se va a hacer de manera poco transparente, se va a llevar a una discusión pública porque se tiene que hacer a través de una reforma impulsada por el Congreso, pero el objetivo o la proposición nuestra tiene que ver con que así como pues las empresas públicas en sectores estratégicos como BOA, como Entel, como ENDE, tendrán que competir de igual a igual con el sector privado, ya se acaba esos beneficios por ser empresas públicas, lo mismo debe suceder con la gestora. Si hoy día un gremio, un sindicato, una asociación quiere construir su propio sistema previsional, quiere ordenarse o quiere contratar a alguien o a alguna empresa, algún banco o alguna empresa vinculada a la gestión de activos de jubilaciones, pues va a tener todo el derecho y la posibilidad de hacerlo. Pero eso habrá que trabajarlo para modificar primero el marco normativo y permitir esta apertura al mercado. Otra consulta importante es de dónde se mantienen los bonos y si se mantienen, con qué dinero, de dónde sale para que existan o se mantengan o que suban o que bajen. No sé cuál política tiene. Mira, si uno mira las distintas líneas del presupuesto general del Estado y sobre todo las del gobierno central, que es la que controlará el próximo gobierno electo, encuentra muchísimo gasto corriente insulso. El ejemplo que siempre uso es el del Ministerio de la Presidencia, que tiene 2.100 millones de bolivianos de presupuesto para infraestructura. El Ministerio de la Presidencia es una secretaría que coordina ministerios, básicamente. Esa es su función principal. Y tiene más presupuesto para infraestructura que la Alcaldía de La Paz. E incluso se acerca al presupuesto de alcaldías como la de Santa Cruz. Entonces, imagínate tú la distorsión que se ha generado en la asignación presupuestaria sin necesidad de tocar lo que son los bonos. Por lo tanto, un primer reordenamiento de estos gastos sin necesidad de tocar, insisto, tanto la asignación de presupuesto para salud, educación y seguridad como esta asignación de presupuesto para bonos es muy posible. Así que los bonos están asegurados. Y aquí viene la otra parte de la respuesta.
se nos ha metido mucho en la cabeza que el Estado redistribuye a partir de bonos sociales. Te quiero decir que en términos de participación en el presupuesto es muy poco. Estamos hablando al año de un promedio de entre 750 y 850 millones de dólares, cuando el presupuesto general del Estado supera los 40.000 millones de dólares. Así que no es una parte significativa del presupuesto. Entonces se mantiene tal Se van cual. a mantener y la idea es eventualmente mejorarlos, pero siempre y cuando estabilicemos primero la economía. Hay que entender que para lograr este sueño que tenemos, que es abrir una Bolivia al mundo, que es un país donde el sector productivo sea el eje central de la economía, donde el Estado ya no sea una tranca, sea un facilitador, donde se distribuyan los recursos de igual a igual con los gobiernos subnacionales, pues primero hay que pasar este bache que nos están dejando el actual gobierno y los anteriores, que tienen que ver con proveer combustibles, estabilizar el tipo de cambio y frenar la inflación. Como responsable del área económica, si llegas a esas instancias, quizás un ministerio, ¿es fácil? ¿Va a ser fácil? ¿Es un cargo envidiable el del ministro de Economía y el de Hidrocarburos? Yo creo que no, pero ¿qué dices? ¿Es Sí. fácil? Para nada, el próximo ministro de Economía, yo creo que el próximo gobierno tiene desafíos muy grandes que enfrentar. Hay que estabilizar una economía que está destruida, hay que reordenar instituciones que están destruidas, hay que luchar contra un esquema corrupto que se ha acostumbrado a vivir del Estado durante prácticamente 20 años. Habrá que trabajar con un país que ya viene cansado, llevamos 2 años de aguantar desórdenes en lo monetario, en lo cambiario, en la provisión de combustibles, que seguramente tendrá muy poca paciencia. Y por lo tanto, pues es un desafío enorme. Por eso quienes lleguen tienen que tener un compromiso muy grande con la patria. No es una tarea, no será una tarea fácil. Y tampoco será una tarea donde el ejercicio del poder sea muy beneficioso para una persona. Va a ser necesario mucho compromiso. ¿Salimos de la crisis en 100 días, en 90 días hasta Navidad o durante todo el gobierno siguiente vamos a estar en crisis? Esa es una muy buena pregunta. Lo que se tiene que solucionar muy rápido es la provisión de combustibles, el incremento de precios en alimentos básicos para la familia y esta volatilidad en el mercado cambiario. Cuando tú solucionas esas 3 cosas, que obviamente también están vinculadas al exceso del gasto público, da cierta estabilidad, pero eso no significa que Bolivia haya terminado las tareas. Insisto, nos están dejando un país con instituciones muy golpeadas, con una regulación que espanta la inversión, no solamente que no la atrae, sino que la espanta, con pues una serie de problemas para las familias de mediano y largo plazo, salud y educación muy deficientes. Entonces, la estabilización es una tarea que se tiene que hacer muy rápido, pero eso no significa que se hayan arreglado todos los problemas del país. Los problemas grandes tomarán un poco más de tiempo. ¿Estoy entendiendo que se va a achicar el Estado? Sí, así es, se va a achicar el gasto del gobierno central sobre todo, porque aquí también hay algo que señalar. Los gobiernos subnacionales, alcaldías y gobernaciones ya vienen achicándose desde hace mucho tiempo. El gobierno central, en este hipercentralismo que hemos estado viviendo en los últimos 20 años, ha ido restringiendo poco a poco la posibilidad de ejecución pública, de inversión, de desarrollo de los gobiernos subnacionales, que son precisamente los que están más cerca de la gente. Eso tiene que cambiar, pero para que eso suceda, el gobierno central, y vuelvo al ejemplo del Ministerio de la Presidencia, tiene que dejar de asignarle más presupuesto a su ministro de la Presidencia que prácticamente a 200 de las 337 alcaldías que tenemos hoy día en el país. Finalmente, yo creo que es un globo inflado lo del litio, pero es mi criterio, ¿no? ¿Qué productos nos pueden salvar de la crisis? ¿Hacia qué vamos a ser? ¿De gas, de minería, de litio, de turismo? ¿Cuáles son nuestros salvadores inmediatos? Bueno,
yo creo que Bolivia tiene una oportunidad enorme y quizás esto sea lo positivo de esta crisis que estamos viviendo. El gas se ha acabado, el litio todavía no ha llegado y sin duda alguna Bolivia hoy por hoy es minera igual que hace 20 años, es el principal sector que atrae dólares al país. En el caso de la agroindustria están ahí, están también trayendo dólares, pero quieras o no es una industria o es un sector extractivo, es un sector que depende de las rentas de la tierra. Lo beneficioso de esta crisis es que ha quedado claro que no podemos seguir dependiendo de una materia prima para solventar los gastos del país, ¿no? No podemos seguir esperando que aparezca otro nuevo ciclo del estaño, de la plata, del caucho, del gas, del litio quizás. Lo importante de ahora es que hay que desarrollar al sector privado en su conjunto, pequeño, mediano y grande. Lo ideal sería que en el futuro, evidentemente Bolivia va a seguir siendo minera, va a seguir teniendo su parte agroindustrial, va a seguir teniendo gas, va a seguir teniendo litio, pero lo ideal sería que Bolivia sea conocida por el turismo, por la gastronomía, por los alimentos que produce para el mundo, por el vino, por el Singani, por la foto de Illimani con el teleférico de fondo o por el Cristo en Santa Cruz. Es decir, hay que diversificar de lo que vivimos, porque si no estamos condenados a repetir de nuevo una crisis como la que estamos viviendo hoy. Cerrando ya la entrevista, desde el punto de vista económico, ¿por qué tendríamos nosotros los bolivianos de inclinarnos por la opción de Rodrigo Paz? Muy simple, porque nosotros no planteamos solamente un ajuste por ajuste. Hay que estabilizar la economía, pero esa estabilización tiene que estar vinculada a un nuevo sueño. El futuro de Bolivia es muy promisorio, Bolivia es viable, nos lo han dicho afuera, nosotros lo pensamos, pero es viable siempre y cuando el nuevo actor central, el actor sobre el que descanse la economía boliviana y sobre el que se apliquen las políticas para que pueda desarrollarse libremente es el sector privado. Y cuando digo sector privado hablo del pequeño productor, del mediano, del gran productor. Yo creo que durante mucho tiempo hemos estado muy enfocados en el gobierno central, en un caudillo que puede resolver las cosas él solo, y pues esta crisis nos ha mostrado que esos caminos son equivocados. Hoy día hace falta equipo y hace falta sueño, y eso es lo que nosotros tenemos, equipo y un sueño de Bolivia hacia futuro. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a ti, Ginio. Hemos llegado al tope del límite del tiempo, viejo. Sí, muchas gracias. Suerte, gracias. Hasta luego. Chao, chao.